compañeras, compañero Armando andaba por ahí, creo que también, pero compañeras todas, qué bueno que están por acá. Vamos a comenzar con la conferencia. Bueno, primero presentando al doctor Carlos Oliva, que es un filósofo y un ensayista que actualmente labora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ha hecho toda su carrera, su formación y su carrera. Es autor de múltiples libros. Yo acá tengo algunos que generosamente he obtenido, que es Espacio y Capital, que se publicó en la Universidad de Guanajuato, un conjunto de ensayos, y entre otros, por ejemplo, este libro Entre Literatura y Filosofía. Carlos es un filósofo que reflexiona no solamente sobre Kant, sobre Marx, sobre Hegel, de los cuales ha publicado ensayos, sino también sobre la literatura y el cine. Él mismo ha sido premiado en concursos de ensayo. Eh, el motivo de esta charla tiene que ver con un intercambio que hemos tenido en los últimos años. Carlos fue un discípulo muy cercano, fue un alumno muy cercano de Bolívar Echeverría, y a partir de ese vínculo hemos tratado de problematizar en charlas, nada serio hasta este momento, el problema de la dimensión mercantil, ¿no? De lo mercantil, de los intercambios. Y recientemente Carlos ha contribuido junto con Andrea Torres, que está también acá acompañándonos, a la traducción de este libro que se llama Transcrítica, de Kojin Karatani, un filósofo japonés muy importante que ha contribuido a pensar justamente los diversos modos del intercambio. Entonces, le pedí a Carlos que nos ayudara a esta conferencia en el doctorado interinstitucional. Hay mucho trabajo de campo, mucha participación en organizaciones cooperativas, en mercados alternativos, en monedas alternativas, y siempre es bueno nutrir conceptualmente, ¿no? el trabajo. Entonces, bueno, quiero agradecer al doctor Juan José Rojas, que generosamente colaboró en la realización de esta charla, y a Azucena. Juan José, no sé si quieres decir algo antes de darle la palabra a Carlos. Pues solamente reiterarle el agradecimiento por haber aceptado compartir con nosotros esta conferencia. Decirle a él y a todos que estamos como muy a la expectativa, porque tenemos la impresión de que hemos llegado a conclusiones más o menos semejantes por rumbos distintos. Y todos estamos así como muy interesados por ver cuál fue el proceso particular a través del cual las reflexiones de Carlos lo llevaron a algunas conclusiones en relación con el futuro del capitalismo y alguna posible tipo de economía emergente, ¿no? Pues con eso yo me quedo, digamos, a la expectativa de escucharlo con mucha atención. Gracias. Carlos, el micrófono es tuyo. Gracias. Eh, bueno, pues no, muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí, ¿no? Por venirme a oír. Yo, pues ya me malacostumbré en estos 2 años, entonces preparé una serie de esquemas para irlos comentando. Yo esperaría hablar máximo 40 minutos, 30 minutos, para más bien después que podamos platicar, ¿no? Sobre todo esto, y que ustedes pues me enseñen, ¿no? Cuáles son los procesos más prácticos y pragmáticos de las posibilidades de intercambios que hay, de la síntesis de intercambios que hay, de los procesos dinerarios, monetarios, que es lo que yo sobre todo estoy estudiando, y los procesos de renta, ¿no? De renta tecnológica o de renta de la tierra. Yo me voy a centrar especialmente en la teoría de los intercambios, para tratar de hacer una derivación hacia las tecnologías que están en latencia a través de cada intercambio, y si hay tiempo, aterrizaría un poco en el problema del dinero, ¿no? Que sería el eje
el eje central de la mercancía, ¿no? O sea, que desde mi punto de vista, para pensar la mercancía y los intercambios mercantiles, siempre hay que tener presente que el núcleo que los hace posible es la mercancía equivalente, la mercancía universal, que es el dinero, ¿no? Entonces, de ahí el centro de muchas preocupaciones de marxistas contemporáneas y contemporáneos, que es cómo se pueden buscar alternativas mercantiles, porque no hay un horizonte inmediato que no sea el intercambio mercantil, sin que estén sometidos a los procesos de acumulación dineraria, de monopolio dinerario y de violencia estructural que hace la abstracción del dinero sobre cualquier mercancía, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla y sigo estos esquemas. Si quieren, después le paso el material a ustedes para que lo tengan y lo revisen si les es de utilidad, ¿no? Bueno. Perfecto. Ahí estoy, ¿no? Pues me apropié, ¿no? Pero no mercantilmente, de la carátula que hicieron, y con esa empiezo, ¿no? Modos de intercambio. Cuando me propuso Jaime que diera esta plática, creo que me excedí un poco. Con haber hablado de los modos de intercambio era suficiente. Pero bueno, voy a intentar aterrizar esto en algunas tecnologías. Hay un movimiento del marxismo en los últimos 10, 20 años, en el siglo XXI es muy claro, que después de haber hecho intentos importantes a finales del siglo XX sobre pensar los modos de consumo y pensar los modos de consumo como los lugares de resistencia donde la sociedad civil podía todavía racionalizar las prácticas del capital a través de consumos, sobre todo racionalizados, consumos que ya se estaban planteando decresivos. Yo creo que a final del siglo XX se vio que esta alternativa era una alternativa que todavía no entendía el núcleo de movimiento de capital. Y es un filósofo, como ya lo ha referido Jaime, Kojin Karatani, que publica a principios del siglo XXI, 2002, si no me falla la memoria, un libro que se llama Transcrítica, donde sintetiza y arroja la tesis de manera determinante. Él dice, lo que está generando el movimiento civilizatorio, el movimiento comunitario, el movimiento de sentido, no son los modos de consumo, no son los modos de producción, sino son los modos de intercambio, ¿sí? De hecho, después publica otro libro que todavía no se ha traducido al español, que se llama La historia universal, la historia mundial y los modos de intercambio. Y ahí él trata de aterrizar esta idea de que toda civilización humana, todo agrupamiento humano, toda comunidad humana tiene como centro qué está intercambiando y bajo qué modalidad está intercambiando. Entonces, para decir la tesis así con mucha radicalidad, creo yo, y precisión, podemos decir que las configuraciones sociales, comunitarias, grupales, se establecen por los modos de intercambio desplegadas, ¿sí? Y por lo tanto, se sigue de esa tesis que en la historia de la humanidad, los modos de intercambio realmente están configurando los modos de producción y los modos de consumo, ¿no? Entonces, para la tesis, para el marxismo, perdón, la tesis rompe toda la estructura de los estudios del marxismo del siglo XX, con algunas excepciones, porque señala que lo que tenemos que estudiar y donde tenemos que buscar posibilidades postcapitalistas, alternativas al capitalismo, es en los modos de intercambio y no en los modos de producción. Y eso se imaginarán que tiene cambios muy, muy radicales, ¿no? Muy radicales, ¿sí? Desde la forma de la revolución entra en cuestión, las subjetividades de vanguardia y de retaguardia que se están enfrentando al capital, la constitución del Estado, la constitución de la nación, las estrategias de diferentes grupos humanos, ¿sí?
de enfrentar al capitalismo no estarían propiamente en los modos de producción, en la expropiación de los modos de producción, en las formas de consumo, sino que el núcleo que habría que tematizar e intentar cambiar son los modos de intercambio, ¿sí? Entonces, es una tesis que todavía no se asienta en el marxismo, creo yo, por su propia radicalidad, ¿no? Pues el marxismo tiene que deconstruir toda una historia narrativa que giró sobre todo a partir de principios del siglo XX, finales del XIX, sobre teorizar de manera central sobre el modo de producción, ¿sí? Entonces es muy complicado para esa tradición, que además sobre todo hemos abrevado de manera inercial de Europa, hacer un cambio paradigmático tan grande, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los modos de intercambio que menciona Kojin Karatani, ¿no? También después les hago llegar el PDF del libro y algún dossier donde él colaboró tratando de hacer una introducción a los modos de intercambio. Él dice que paradigmáticamente son tres, ¿sí? El primero sería un modo de reciprocidad, donde está operando la figura del don, aquello que se nos da de manera natural. Pues sabemos los ejemplos más claros, ¿no? El aire, la luz solar, uno que está en crisis y que es interesantísimo, que es el agua, ¿no? El agua es un recurso renovable que en principio se da como un don y que ya ha entrado a un proceso dinerario muy potente, ¿no? Y que tiene implicaciones muy, muy grandes. Bueno, es ese don natural, ¿sí? Y la reciprocidad siempre se da con un contradón, que es una figura comunitaria generalmente, ¿no? Pues es una figura de civilidad comunitaria muy potente, que además sabe que ese contradón siempre es interpretativo. O sea, que nunca va a llegar a un equivalente contra ese don, ¿sí? O sea, yo no tengo manera de hacer un acto de reciprocidad equivalencial, como lo marca la forma dineraria, con la apertura solar, ¿no? O con lo que una planta produce para mí, o con lo que mi propio cuerpo está produciendo metabólicamente diario para mí, ¿no? Yo no puedo hacer un intercambio de equivalencias. Entonces yo ofrezco un contradón que generalmente es una figura ritual o es una figura festiva, ¿sí? O sea, se enmarca fuera de una equivalencia mercantil. Entonces, el núcleo de la reciprocidad es el metabolismo natural, ¿no? Ese es la figura primaria del intercambio. Y ahí la mercancía está básicamente elidida, ¿no? O sea, la mercancía se necesita un proceso tecnológico muy potente para, por ejemplo, llevar al agua, ¿sí? A un intercambio dinerario y no a un intercambio metabólico natural, ¿no? Que es en el punto en el que estamos. Y el punto al que se está intentando regresar, ¿no? O sea, la política de los recursos naturales es regresar, ¿no? A los sistemas de reciprocidad a través de una intervención dineraria muy potente, ¿no? Y eso es lo que hace un poco el campo de barbarización mundial en la actualidad, ¿no? El segundo modo de intercambio sería el intercambio de redistribución, ¿sí? Y ese intercambio es una de las mayores audacias de Karatani, porque dice la redistribución siempre parte del hecho del robo, ¿sí? O del despojo. Entonces, para que haya redistribución, tiene en principio que haber una sustracción, por ejemplo, de la representabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros elegimos a un representante, ya estamos siendo despojados de nuestro principio de acción político y lo estamos cediendo a alguien. Entonces las tecnologías humanas se desarrollan a tal punto que empiezan a tener otro tipo de intercambio, que todavía no es mercantil, y es básicamente un intercambio de poder, ¿no? De poder. Un intercambio feudal, un intercambio tribal, donde yo cedo, yo soy despojado, ¿sí? Como en los procesos de taxación, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cedo algo, por ejemplo, de mi salario y a cambio obtengo protección, ¿no? O sea, esa es la redistribución. Por eso se dice que el papel fundamental del Estado es, por ejemplo, salvaguardar la vida de la ciudadanía, ¿no? Porque yo cedo hacia el Estado y él me redistribuye con protección. Entonces ahí lo que está en el centro no es el metabolismo natural, sino lo que está en el centro es una yuxtaposición de poderes. Lo que se está intercambiando es poder propiamente.
no es una mercancía, es poder realmente, ¿no? Y es un poder que está operando sobre el territorio ya no de manera metabólica, sino ya de manera artificial. Ese es un punto fascinante en la teoría de Karatani, ¿no? Porque implica una especie de nueva potencia anárquica de los estudios marxistas, ¿no? O sea, vuelve a reivindicar que el marxismo siempre tiene que tener un punto crítico frente a la estructura de poder, ¿no? Cualquier estructura de poder, el marxismo tiene que tener un punto crítico porque es una estructura que inicia con un movimiento de despojo, ¿no? O sea, que tiene en el centro el despojo. Después redistribuye, después protege, pero hay una conculcación, ¿no? de nuestra soberanía, ¿no? De nuestra autarquía como comunidad, ni siquiera como individuos, ¿no? O sea, lo que estamos perdiendo es capacidad metabólica natural. Y el tercer modo de intercambio en el que estamos, ¿no? En el que nos movemos, por lo menos de manera franca, hace 5 siglos, es el intercambio dinerario, ¿no? Es un intercambio potentísimo, ¿no? Un intercambio joven en la historia de la humanidad, pero un intercambio con una capacidad de diagramación de la vida humana muy grande, ¿no? Y ahí lo que se está intercambiando no es poder, no son procesos metabólicos, sino lo que se está intercambiando es dinero por mercancía, ¿no? Dinero por mercancía. Entonces es un modo de intercambio donde depende, ¿sí?, de que haya circulación mercantil, ¿no? Uno podría decir, claro, depende de que haya producción mercantil. Sí, pero lo que dice Karatani es, para que haya producción mercantil, tiene que haber un establecimiento de intercambios de capital, ¿sí? De capital mercantil o de capital crediticio. Y eso es lo que hace que lleguemos al capital industrial, donde el objetivo es la producción de mercancías. Entonces cambia la idea, dice Karatani, el origen del capitalismo no es mercancía, dinero, mercancía. El origen del capitalismo es dinero, tener un dinero acumulado para producir y empezar un intercambio a través de una mercancía de acumulación de dinero, Eso es interesantísimo porque en la crisis del capital industrial, en la crisis de la figura salarial, en la crisis actual de la mercancía fuerza de trabajo, esto es, en la crisis de la gran industria en la que estamos regresando a esquemas de capitalismo primario, capitalismo mercantil y sobre todo capitalismo crediticio, ¿sí? Entonces eso renueva todos los estudios sobre el capitalismo del siglo XVII y del siglo XVI. Esto es, estamos en una especie de retorno a esas formas capitalistas mercantiles y crediticias, lo cual no quiere decir que el capitalismo industrial se haya acabado, que la explotación se haya acabado. Ahí está, pero el centro de ganancia, el centro de plusvalor está moviéndose hacia los mercados crediticios, ¿no? Hacia los mercados crediticios. Ahorita el eje de ganancia es el intercambio de comunicación, ¿no? El monopolio de tecnología comunicativa. Esos serían los 3 intercambios que plantea Karatani, ¿no? Que plantea Karatani. Y hace despliegues analógicos muy interesantes. Esa es una forma en la que él trabaja. Armas las tesis y después empieza a montar sobre esas tesis, ¿no? Una especie de ejercicio de collage, empieza a montar derivaciones muy importantes. Yo aquí lo sigo todavía de manera literal en una. ¿Qué está en la base de estos intercambios, ¿no? Claro, y es una analítica en el espacio y en el tiempo que cuando vamos a la practicidad vemos que estos intercambios se están jugando de manera conjunta con el patrón epocal, ¿no? Ahora vivimos en intercambios centralmente dinerarios, pero eso no elimina los otros intercambios, ¿no? El intercambio por reciprocidad básicamente es un intercambio, como ya lo ve Marx, sobre todo en el tomo 3 del Capital, un intercambio agrario, ¿no? Un intercambio agrario. O sea, el centro de la reciprocidad es una tecnología agraria, ¿sí? Es una tecnología de cultivo del campo, ¿sí? De autosustentación, de autoalimentación, de reproductibilidad simple, ¿sí? No, nunca esté en el horizonte la ganancia, la acumulación, el monopolio, sino lo que esté en el horizonte
es este intercambio de reciprocidad acotado por la forma natural, ¿sí? Entonces, esa es la forma básica, ¿no? La tierra no es un elemento capitalizable, no es un elemento de renta, ¿no? Sino es un elemento que demarca la apertura cultural, social, civilizatoria, comunitaria de lo humano. Y yo pongo entre paréntesis porque estas figuras a las que llama Karatani, yo creo que son figuras ya intervenidas por una visión de los intercambios mercantiles capitalistas, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con ellas. Karatani habla de fraternidad, acuérdense, frater, el hermano de la iglesia, sororidad, sor, ¿no? La figura femenina. Entonces, Karatani dice la figura social que se da en estos intercambios es una figura de comunidad fraternal o de comunidad sorora, podríamos decir. Insisto, yo lo pongo entre paréntesis porque creo que esa mirada es una mirada muy hecha desde nuestros intercambios mercantiles, ¿no? O sea, a mí se me hace que en el intercambio agrario hay algo más complejo todavía, ¿no? O algo más diverso en cómo se despliega la comunidad. Aunque claro, vemos que atravesada por el capital sí se va dividiendo en comunidades masculinas fraternas, femeninas sororas, ¿no? En donde vemos todavía que el acto agrario está siendo nuclear, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esas categorías, ¿no? Porque yo sí creo que están ya muy intervenidas por nuestros modos de intercambio centrales, que son los mercantiles. ¿Cuándo se da el intercambio por redistribución? Lo que ya está es la figura del Estado, ¿no? O sea, una figura preestatal feudal donde está la demarcación de territorios, ¿no? O sea, los grandes ejemplos, sobre todo ejemplos cinematográficos, narrativos, pues son los ejemplos de la caballería, los ejemplos ingleses del ladrón, de las monarquías que siguen aquí, ¿no? Y que toda figura estatal la recrea a su manera, ¿no? La recrea a su manera. Lo que estaría en el intento puro de socialidad de redistribución es generar una esfera de igualdad, ¿no? Una esfera de igualdad. O sea, que ese conculcamiento, ese robo, ese despojo de mis formas semióticas y simbólicas naturales estén reemplazadas por un principio de igualdad, ¿sí? Por un principio de redistribución de la riqueza, básicamente, ¿sí? Y en la última forma, la forma dineraria, donde lo que hay es intercambio de mercancías, propiamente el espacio no es el espacio natural, no es el espacio refeudalizado, es el espacio urbano, ¿sí? O sea, van de la mano, intercambiar dinero, intercambiar mercancías con constructos artificiales citadinos. Entonces eso está pegado, ¿no? O sea, para que se dé plenamente el despliegue mercantil, la esfera estatal, la esfera feudal, la esfera natural, la esfera agraria tiene que ser urbanizada, intervenida, pensada desde el paradigma de la ciudad. Y ahí lo que estamos ganando, teóricamente, o sea, por eso la humanidad va avanzando con estos modelos, pues es un principio social de libertad, ¿no? O sea, yo firmo mi contrato y me intercambio como mercancía, ¿no? O sea, yo me intercambio como fuerza de trabajo de manera consciente, ¿no? Con determinados derechos, determinadas obligaciones por un acto de libertad, supuestamente, ¿no? O sea, no estoy conculcado por el Estado, no estoy atado a una dinámica natural, sino que la dinámica, el fetiche no es el de la igualdad, no es el de la sororidad, no es el de la fraternidad, el fetiche que está jugando es el de la libertad, ¿no? Por eso es tan potente también esta forma de intercambio, ¿sí? Porque nos individualiza de manera muy radical, ¿no? Y nos da un principio de personalidad, de autarquía, de movimiento que no se generan en los otros intercambios. Y todos sabemos que eso se expande según la mercancía universal, el dinero, ¿no? El dinero. O sea, del dinero depende nuestro principio de movimiento de libertad al interior de este esquema. Bueno, cuando se transmutan, ¿no?, en las sociedades modernas mercantiles estos intercambios, esto es cuando ya los estamos viendo atravesados por el intercambio primario, el de mercancías, el de dinero, ¿qué formas se están recreando?
O sea, cómo seguimos recreando nuestro principio de reciprocidad, nuestro principio de redistribución, y dónde recreamos el principio básico en la actualidad del planeta, el principio dinerario, ¿no? La reciprocidad la recreamos en esta comunidad imaginaria, como la llamaba Anderson, ¿no? Benedict Anderson. Esto es, estamos recreando de manera artificial el principio de reciprocidad en la construcción de la nación, ¿no? En la construcción de la nación. Ahí es donde encontramos y tratamos de transmutar este principio alejado muchas veces de nuestra práctica cotidiana, ¿no? En un imaginario de nación. Por eso también se puede desfondar de manera tan radical, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de la guerra actual, vemos cómo el principio de nación ya no está respondiendo a una comunidad tan potente como en el siglo XIX, ¿no? Como en el siglo XIX. O sea, lo estamos viendo en este momento en la guerra europea, ¿no? En la guerra europea, que incluso ya está planteándose de facto como una guerra de región y no como una guerra entre dos naciones, porque está desfondado ese principio nacional. Y vemos además cosas enloquecidas, ¿no? Es una guerra que le está dando prelación a la guerra de intercambios dinerarios, ¿no? Y que se está apostando a que se solucione así, sin perder la amenaza de la redistribución, ¿no? La amenaza bélica directa. Pero en principio es sorprendente que la guerra está avanzando de manera radical en el intercambio primo de dinero, ¿no? De flujos de dinero, ¿no? De cortes de dinero. Y vemos como muy rápidamente la comunidad imaginaria de Francia, de Alemania, de Ucrania, de Rusia, está un poco desfondada, ¿no? Y empieza a generarse el discurso de la región, ¿no? De la región. Entonces es muy interesante ver ese ejemplo que nos toca ver como igual el ejemplo de la pandemia, ¿no? Entonces es otro gran ejemplo que muestra cómo estas formas están montadas de manera artificial, ¿no? Están montadas de manera artificial. Lo vimos en la redistribución, todos los sistemas de salud del primer mundo y de los mundos llamados en desarrollo colapsaron, ¿no? O sea, de pronto todos tuvimos en la cara que el principio de redistribución estaba falsificado en los organismos de salud, ¿no? Y que además los rescates de las instituciones de salud parecen imposibles, ¿no? Parecen imposibles a cabalidad. ¿Por qué? Porque están sometidos a un principio de economía de mercado, ¿no? Un principio de economía de mercado. No hay forma estatal que tenga la capacidad dineraria para intervenir los sistemas de salud mundial y para recuperar los sistemas de salud mundial, ¿sí? Entonces, por eso se están recuperando de manera retórica y los estamos recuperando a través de las farmacéuticas, ¿no? O sea, de la venta de productos tecnológicos de grandes monopolios. Bueno, la reciprocidad la vivimos, ¿no? Como forma de nación. Pese a todo la vivimos como forma de nación, ¿no? Con nuestras formas territoriales, nuestras formas de lenguaje, nuestros usos culinarios, ¿no? Nuestros usos festivos, etc. La redistribución acontece como forma estatal, ¿no? O sea, después del neoliberalismo que se colapsó, hay un resurgimiento de las formas estatales, ¿no? O sea, de una intervención de redistribución clara, ¿no? Precisa. Por ejemplo, en América Latina es muy clara, ¿no? El caso de México, el caso de Brasil del Partido del Trabajo, en el caso de Bolivia, o sea, intervenciones mucho más claras de la forma estatal, ¿sí? Y el principio del dinero lo seguimos viviendo como capitalismo, como economías de mercado capitalizadas, ¿no? O sea, ese es nuestro locus central. Y el locus del que estamos dibujando las otras formas de intercambio. Karatani dice en algún momento de su texto, dice, estas formas de intercambio reprimidas por el capital, reprimidas por el dinero, están de regreso, ¿no? Están de regreso, ¿sí? Y yo creo que habría que decir, sumando eso, Karatani, que están de regreso, pero siguen siendo intervenidas por el capitalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma de redistribución se queda a veces simplemente en despojo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en los esquemas del crimen organizado, ¿no? O sea, opera como despojo, opera como robo, entra en colusión con formas públicas, con formas estatales y pierde su espectro de protección, ¿no? O lo conculca a comunidades muy pequeñas, espacios muy pequeños, ¿no?
Entonces, estas formas que, como dice Karatani, están de regreso, ¿no? Y son las formas que van a crear una posible nueva forma de intercambio, porque no vamos a regresar a formas de reciprocidad ni a formas de redistribución por las tecnologías en las que estamos. Pero la nueva forma de intercambio, que ante esta crisis civilizatoria tiene que acontecer, tiene que poner en juego las formas de la reciprocidad y la redistribución nuevamente. Bueno, aquí lo que quería hacer es dar un breve ejemplo, ¿no? Para que se viera esto un poco en acción, de cómo estas formas están aquí, ¿no? Entonces me parecía un muy buen ejemplo pensar el fenómeno del neoliberalismo a partir de estas formas, ¿no? Sí. Muy brevemente, ¿no? Pensemos, el neoliberalismo nació en los 70 del siglo pasado, ¿no? Y tiene 3 gobiernos canónicos, ¿no? El gobierno, por eso es tan importante Chile, ¿no? El gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet de 73 a 90, el gobierno de Thatcher, que ella misma se reconocía como alumna de Pinochet, ¿no? Protectora de Pinochet hasta el final, ¿no? Del 79 al 90, y el gobierno de Reagan, que quizá es el ejercicio neoliberal más acabado, ¿no? El de 81-89. Y casi toda democracia tuvo un experimento neoliberal, ¿no? Por pequeño que fuera, tuvo un experimento neoliberal, ¿no? Entra en crisis con el colapso del 2008, ¿no? O sea, el sistema de despojo que se vio en el colapso de los bancos norteamericanos y en los sistemas crediticios mundiales, sí, demostraron que las políticas de despojo del neoliberalismo eran prácticamente insostenibles, ¿no? O sea, que ponían al borde del colapso todo el sistema, ¿no? Y ahora está buscando cómo mutar, ¿no? Por ejemplo, eso explica su interés en las energías naturales, ¿no? Pero está mutando a través de las mercancías de la salud, ¿no? Sanitarias, está mutando a través de la guerra, como lo vamos a ver en estos meses, está mutando a través de regresar a intervenir otras formas de intercambio. Pero el neoliberalismo realmente está mutando, ¿sí? Es un sistema viable incluso para el propio capitalismo, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que en sus funciones, o sea, pese a haber sido un periodo relativamente breve de 30, 40 años, dejó una clase, yo la llamo social, racial y patriarcal en funciones, ¿no? O sea, quien está gobernando al mundo, pues son hijos del neoliberalismo, ¿sí? O sea, tienen ese movimiento formativo de raza patriarcal y de distribución social, de conculcación de la riqueza, ¿no? De la riqueza. Ahora, yo propondría explicarlo con las teorías del intercambio, hacer estas hipótesis, ¿no? Las voy a leer. Estas hipótesis. Su principio motor es la permanencia de la injusticia social, ¿no? Como todo principio motor del capital, ¿no? Entonces, ese fenómeno de equivalencias, atrás lo que implique siempre un ejercicio de injusticia social. Y es un capitalismo donde se libera en extremo el sistema dinerario. O sea, el sistema dinerario es lo que realmente se libera, ¿no? O sea, entra en plenas funciones, pero entra en plenas funciones en concordancia con el poder estatal que está establecido, ¿sí? Entonces mezcla intercambio de despojo con intercambios mercantiles dinerarios extremos, ¿no? Y el ejemplo mayor de las políticas neoliberales, por eso es tan casi precámbrico el de Pinochet, porque es el primer intento donde el despojo y la dictadura son brutales, pero ya su último movimiento, o sea, el primer movimiento de la dictadura de Pinochet, su último movimiento es el rescate de las bancas internacionales en 2008, ¿no? Y es un rescate que se hace por despojo, o sea, se quita el bien público, ¿no? A las trabajadoras y los trabajadores que producen impuestos, con eso se paga y además se proyecta un margen de ganancia sobre ese crédito, ¿no? Entonces se hace por despojo el rescate, pero aparte de que se hace por despojo, se le encarrila en un sistema de crédito de ganancia, ¿no? Y el último ejemplo fue el 2008, ¿no? Ahí se dieron cuenta que iba a colapsar el sistema, ¿no?
Esto es muy importante, ¿no? No es un sistema que destruya al Estado, ¿no? Lo reduce a en sus funciones sociales, pero lo vuelve cómplice y realmente lo engrosa, ¿no? En sus objetivos de trabajar con el empresariado y con el crimen estructurado dentro del Estado, del gobierno y el capital, ¿sí? O sea, por eso, como se ha dicho mucho en la actualidad, es un sistema endógenamente corrupto, ¿sí? Y autoritario, ¿no? Entonces lo que está haciendo es recarga una vez más el intercambio por despojo, protección, o según el esquema el intercambio por dinero, ¿no? Entonces es un esquema de capital que está avanzando sobre el intercambio por redistribución, ¿sí? Pero le interesa el primer movimiento del intercambio por redistribución, el robo o el despojo de la población, ¿sí? Y ya que hace ese robo o ese despojo, lo inserta, ¿sí? En canales de plusvalorización. Entonces, esta es una tesis que fue equivocada, creo yo, mucho tiempo, de pensar que lo esencial del neoliberalismo era destruir al Estado. No, no. Lo esencial del neoliberalismo es reencauzar el Estado hacia una política de legalización del despojo, ¿no? De legalización del despojo. Y remitifica las funciones del intercambio recíproco. O sea, necesita una mitificación para operar, ¿no? Entonces va sobre el primer intercambio y entroniza las industrias familiares, las industrias deportivas, las industrias patriarcales, las industrias educativas, las industrias locales, ¿no? Y a partir de ahí forma una idea de nación o de comunidad. Hace este movimiento, que es un movimiento con el que actualmente cargamos, ¿no? Este movimiento de entronización del nacionalismo, de entronización de lo propio, de falta de cosmopolitanismo, ¿sí? De reducción de expectativas. Eso es un movimiento del neoliberalismo, ¿no? Y su proyecto tiene como escenario la circulación mercantil. O sea, su núcleo básico es que siga habiendo circulación mercantil. Ese es el dogma que no pueden poner en cuestión, la circulación mercantil. Y su horizonte, en este caso muy específico, es un gobierno que dirija al Estado hacia la protección de una plutocracia mundial. Déjenme silenciar esto. Hacia el establecimiento de una plutocracia mundial, que es lo que estamos viendo, esta resaca neoliberal, ¿no? Que no se toca el dogma de la circulación mercantil como el escenario central y que se protege legalmente y a través también de la fuerza a los grupos de riqueza mundial, ¿no? Los grupos de riqueza mundial. Entonces, los otros tipos de intercambio son intercambios muy adulterados, pero que espontáneamente están ahí y eso arma el horizonte de violencia del capital actual, ¿no? Es un horizonte de violencia muy, muy radical, ¿no? Bueno, ya estamos otra vez en la amenaza de la bomba nuclear, nada más para medir el nivel de violencia en el que está el capital en este momento. Déjenme terminar. Yo les digo, cuando ayer estuve pensando, antier, todo esto, decía, me hubiera quedado con los modos de intercambio, ¿no? Dije, pero ya como lo prometí en el título, pues voy a decir algo, ¿no? Aunque sea muy breve, de qué tecnologías se están produciendo, ¿no? La reciprocidad produce tecnologías de subsunción frente a la forma natural, ¿no? O sea, ese es su eje. Mi tecnología tiene que estar subsumida y reprimida por la forma natural, ¿sí? Ese es su eje. La redistribución tiene que se subsume su tecnología al poder, ¿no? Y el intercambio dinerario se subsume al crédito y a la deuda, ¿sí? O sea, no está subsumido a la explotación de la fuerza de trabajo de manera esencial, está subsumido a un proyecto de crédito y de deuda, ¿sí? Déjenme pasar a la segunda diapositiva donde explico esto con más detalle, ¿no? La reciprocidad, esta tecnología de subsunción, ¿qué implica? Primero que el territorio es determinante, ¿sí? O sea, yo no puedo desarrollar una tecnología, ¿sí?, que fracture el territorio, que detenga la función metabólica del territorio, ¿sí? Entonces la tecnología siempre es agronómica, o sea, tiene que seguir las leyes que ustedes las sabrán mucho mejor que yo, las leyes de tecnología agronómica, ¿no? Cómo se interviene, cuál es el ciclo, si se usa un pesticida, si no se usa, cuál es el mercado de distribución, etcétera. Tiene una ritualidad funeraria, ¿no? Funeraria, ¿no? O sea, funus, entierro, ¿no?
O sea, su ritualidad es que donde uno nace y donde uno crece, uno tiene que ser enterrado, ¿no? Uno tiene que ser enterrado. Y la comunidad despliega una serie de tecnologías en torno a la muerte, ¿no? Pero sobre todo en torno a la muerte y a la vida natural, a la vida metabólica natural. Por eso, acontecimientos como los de Ayotzinapa, como los de Acteal, remueve un centro comunitario muy potente, ¿no? O sea, porque no hay posibilidad de enterrar, ¿no?, a nuestros seres comunitarios en nuestro territorio, ¿no? Y eso está rompiendo un principio de reciprocidad brutal, ¿no? Entonces, la ritualidad es funeraria y la centralidad es el hecho de la muerte y de la vida natural, ¿no? Y ahí hay un despliegue tecnológico impresionante, ¿no? O sea, incluso en la Ciudad de México, ¿no?, que es una ciudad tan radical, tan avanzada en tantos aspectos de capital, el ritual funerario por ahí se asoma, ¿no? Pero si salimos de Xochimilco para allá, por ejemplo, vemos cómo el ritual funerario puede voltear el pueblo, voltear la comunidad, voltear la pequeña ciudad, ¿no? Someterla a esa tecnología. La apertura es festiva, ¿no? O sea, la apertura siempre es lúdica o sacra, porque pues es una apertura determinada por el territorio, ¿no? Acotada por el territorio, ¿sí? Entonces ahí hay otra vez una serie de tecnologías sacras, festivas, lúdicas, que ahora vemos muy intervenidas por el capital, por ejemplo en los carnavales, ¿no? Pienso en el carnaval de Tepoztlán, de Tlayacapan, de Yautepec, vemos cómo está intervenido por la mercancía, ¿no? Por la venta de drogas, por la venta de alcohol, por la venta de comida chatarra, etcétera, pero aún así el principio sigue siendo festivo, sacro, y esa tecnología está ahí resistiendo. Y la sexualidad es un acto reproductivo. O sea, la sexualidad es muy parecida a la sexualidad animal, donde el centro es la reproducción de la comunidad, no la reproducción mía, no de la familia, no, de la comunidad. Y por eso los esquemas comunitarios de la crianza, ¿no? O sea, no el esquema de paternal-maternal, sino estos esquemas que, por ejemplo, en África son todavía tan potentes. Bueno, nace un niño o una niña y la responsabilidad de la crianza es de la comunidad, ¿no? Porque están sometidos a una sexualidad reproductiva. En el sistema de redistribución, ¿no?, cambia. El territorio, en lugar de ser la determinación central, es un dispositivo de seguridad, ¿no? El territorio ya está feudalado. Y entonces aquí lo que tenemos son tecnologías militares propiamente, ¿no? En lugar de que el eje sea una tecnología agronómica, el eje es una tecnología militar, ¿no? Despliegue de ejércitos, de guardias, de paramilitares, de cuerpos policíacos, ¿no? Ahí se juega el territorio. Entonces ahí el territorio pues se ha transformado, ¿no? Se ha transformado de manera brutal. No hay una ritualidad funeraria, hay una feudalización social, y por lo tanto hay un despliegue, en el mejor de los casos, del estado moral, ¿no?, en la vida pública, ¿no?, o del estado de fuerza que esté controlando ese lugar en la vida pública. No hay una apertura festiva, nuestra apertura es legal, ¿no? O sea, tenemos que obedecer la norma, ya sea religiosa, ya sea legal, ya sea genérica, tenemos que obedecer una norma que esté fija. No abrimos lúdicamente, sino abrimos para obedecer, ¿no? Para no brincar la norma que vulnere al otro, ¿no? Y ahí está el principio de libertad incubándose. Y la sexualidad es violenta, ¿no? Aquí hay un cambio ya con el proceso de sexualidad. En lugar de ser una sexualidad reproductiva, es una sexualidad violenta, y por eso lo que hay son formas de esclavitud, ¿no? Son formas de esclavitud, ¿sí? O sea, sustituida la crianza comunitaria por formas muy violentas, ¿no? Por ejemplo, los procesos de trata, ¿no? O sea, donde entra el Estado, ahí están esos actos de criminalización casi espontáneos, ¿no? De tráfico, ¿no? De tráfico. Y ya son esquemas premercantiles. Todavía no son mercantiles, pero ya están. Y el intercambio, ¿no? Que pues les paso después también un texto, porque esto es un poco el centro de lo que yo estoy investigando. Cómo dentro de los intercambios mercantiles, en sus funciones dinerarias, podemos empezar a buscar nuevas formas de intercambio que no tengan en el centro el capital, ¿no? Y eso implica cómo se van a recrear las formas de reciprocidad, las formas de redistribución, donde no es la mercancía lo que está haciendo el centro,
y qué nuevas formas de intercambio hay, ¿no? En el futuro, ¿no? En el futuro balcanizado, porque ya ni siquiera podemos pensar en un futuro mundial. Parece que el horizonte es un horizonte pequeño, ¿no? De ensayos comunitarios, sociales pequeños. Y se trata de territorialidades ya tecnologizadas, ¿no? O sea, lo que está importando ahorita es esto, ¿no? La renta tecnológica, tener el aparato de conexión. Yo no estoy en Chapingo en este momento como sería lo habitual, sino que estoy en Chapingo a partir de una renta tecnológica. O sea, yo pago mi renta de mis servicios para poder estar allá enloquecido, ¿no? Entonces el territorio ha evanecido. El territorio está en el pago de rentas tecnológicas y así se genera el nuevo territorio. Eso es algo pues casi enloquecido, ¿no? Entonces es Bolívar Echeverría el que abrió la línea de pensar la renta tecnológica, pero es un tema increíble, ¿no? Porque está generando un nuevo territorio alejadísimo de la determinante material. No hay feudalización, no hay ritualidad, hay sobre todo fetichización dineraria, ¿no? En el sentido de Marx, ¿no? Hay un espectro dinerario que es el que está controlando. Y lo controla con sistemas crediticios y mercantiles absolutos, ¿sí? Costco, IKEA, Sams, Electra, ¿no? Oxxo. O sea, nos ponen en una esfera mercantil absoluta, donde nuestra única lógica para conseguir, por ejemplo, alimento, conseguir productos básicos, conseguir diversión, es a través del sistema de crédito monetario, ¿no? O sea, hay gente que no se le puede ocurrir que ahí hay un naranjo y que puede cortar la naranja, ¿no? Por más que pase junto al naranjo, ¿no? Porque el sistema mercantil absolutiza nuestra experiencia, ¿no? La apertura es monopólica, ¿no? Aquí ya la apertura ni siquiera es festiva, ni siquiera es legal, sino es una apertura violentísima de acumulación, ¿no? De acumulación dineraria. Y son los sistemas bancarios, ¿no? Son los sistemas bancarios, ¿no? Y los fondos monetarios globales. Y nosotros estamos insertos en pequeños sistemas que dependen de esos sistemas bancarios mundiales, de esos fondos monetarios globales, ¿no? Entonces nuestra apertura espontáneamente se vuelve acumulativa y tiende a nutrir el monopolio. Y la sexualidad ya no es reproductiva, ya no es violenta, sino es una sexualidad que podríamos llamar de la blanquitud, ¿no? O sea, una sexualidad que tiene en el centro la racialización, ¿sí? La racialización, ¿sí? O sea, volver a sacar a partir del dinero, ¿sí? Una recomposición jerárquica, ¿no? Una recomposición monárquica, ¿sí? Que se basa en una sexualidad de lo que se puede llamar la blanquitud, ¿sí? Esto es una política de discriminación a través de una eticidad o moralidad reproductiva del dinero, ¿no? Pues ese sería el centro de la blanquitud. Yo soy blanco en tanto estoy militando en un sistema de reproducción de dinero, ¿sí? Ajá. Entonces hay un principio racial operando, el cual se puede buscar, pero el principio de lo que se trata es de blanquearnos de cualquier forma natural, de cualquier forma de poder feudal, estatal, y entregarnos al ejercicio puritano, albo, de la producción de dinero por sí mismo, ¿no? Y para eso necesitamos una sexualización violenta, racial, ¿sí? Que estratifica permanentemente, ¿no? Y hace una diferenciación autoevidente, ¿no? Autoevidente, ¿no? Yo pertenezco a esta clase, pertenezco a este grupo, pertenezco a esta raza, ¿sí? Y lo que sustenta todo eso es mi capacidad de estar dentro de los sistemas dinerarios, ¿no? Dinerarios. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Entonces, puse estos ejemplos como analógicos para ir viendo las distancias y las fracturas que puede haber, ¿no? O sea, ¿dónde pueden estar, por ejemplo, las fracturas del sistema dinerario, ¿no? O sea, ¿qué lo tiene que intervenir para que dé de sí, ¿no? Para que entre la mercancía a jugar sin los principios acumulativos. Pero bueno, eso será tema de otra cosa, ¿no? Yo prometo que ahora que termine mi texto sobre mercancía simple, donde se incuban formas de atacar las mercancías ya dineralizadas, plusvalorizadas, pues se los hago llegar para que me den ustedes su opinión. Pues eso es todo lo que quiero decir, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos.
Te agradecemos mucho la presentación, creo que ayudó bastante para ir imaginando a partir de estos ejemplos que dabas. Eh, pues vamos a abrir una ronda por si alguien tiene algún comentario, alguna duda, algún elemento que le gustaría que a lo mejor que Carlos explorara más. Fue telegráfico en un punto, como solo puede ser, ¿no? En este tipo de charlas, pero muy sugerente, ¿no? A mí me parece, bueno, lo digo aquí, que Carlos es uno de los filósofos críticos más importantes de nuestro tiempo. Eh, no siempre coincidimos, ¿no? Pero más bien casi nunca coincidimos, pero siempre es un gusto leerlo y escucharlo porque aporta, ¿no? Ayuda a pensar un montón de escalas, ¿no? Del análisis, ¿no? Y nos saca de cierto confort, ¿no? Al menos a mí siempre me ha sacado de ese confort cuando uno ya tiene seguras los esquemas conceptuales y los lugares en los que va cada pieza, ¿no? Entonces, no sé si en lo que alguien levanta la mano o quiere preguntar algo, eh, yo quisiera comentar dos cositas, Carlos, que me parecen muy significativas. Primero, efectivamente, ¿no? La ausencia que tenemos bibliográfica para pensar en términos más amplios este tema, entre ellos el libro de Karaitani, ¿no? Que tú señalabas, ¿no? La estructura de la historia mundial o de la historia del mundo, ¿no? From modes of production to modes of exchange, ¿no? De los cambios del modo de producción al modo del intercambio, me parece que hay que trabajar, ¿no? Necesitamos en español. Y la manera en que deambulas esta triada, ¿no? A mí me interesa mucho esta triada, ¿no? De la reciprocidad, del intercambio redistributivo y del dinerario. Me parece que ahí hay un esquema que tiene mucha potencialidad, ¿no? En su abigarramiento, diría René Zabaleta, ¿no? Justamente. Bueno, está el profesor Juan José Rojas. Juan José, si quieres, por favor. Sí, perdón, es que creo que hice algo por allí tecnológicamente indebido. Aquí mi máquina se movió medio raro. Espero que me escuchen bien y todo. Bueno, pues yo creo que lo que anunciábamos al principio, pues se cumple plenamente. Carlos lo que ha hecho es ponernos sobre la mesa un montón de perspectivas interesantes, novedosas, de análisis del mismo objeto en el que venimos reflexionando en nuestro doctorado interinstitucional en economía social solidaria. Este, Va a ser muy importante que nos pueda compartir ese tipo de materiales, el libro que ya se tradujo al español de este autor japonés, pues obviamente los resultados de la investigación que actualmente está desarrollando en curso, etcétera, ¿no? Ojalá en el futuro podamos establecer un intercambio más fluido, ¿no? De productos, resultados de aquí para allá, de allá para acá, etcétera, que nos ayuden a todos digamos, a fortalecer, a nutrirnos de más elementos para abordar esta realidad tan compleja y tan cambiante. De lo que expuso el día de hoy, en particular, me surgen dos dudas que me gustaría plantearles de manera muy rápida. La primera es si este autor japonés, en el cual está apoyado la reflexión de los sistemas, llevó a cabo una lectura y por lo tanto un proceso de crítica de la obra de Karl Polanyi, porque yo encuentro bastante similitud en varios aspectos. Este, Prácticamente, digamos, no les llama Karl Polanyi formas de intercambio o modos de intercambio, sino les llama principios o mecanismos de articulación económica a estos mismos, a estos tres, exactamente a estos tres, que incluso al principio de su obra, Karl Polanyi había incluido un cuarto, que era la economía familiar, la de autoconsumo, la autosuficiente, y como que al final como que la abandonó o la subsumió dentro de la reciprocidad. Allí hay un debate, ¿no?
de qué fue lo que pasó, pero Polanyi ya después solamente nos habla de 3 principios de articulación económica. Y él, digamos, su tesis transversal es que finalmente la economía es un acto institucionalizado, es decir, es una construcción social, es producto de un acuerdo, de una especie de consenso que establece la gente para llevar a cabo los actos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes en un territorio determinado. Y sí, el territorio está en el centro de la lógica del pensamiento de Polanyi de manera muy importante. Y creo que sigue vigente eso del territorio con lo que cerraste también tu exposición. Me parece fantástico porque sin duda, o sea, estamos en la lucha por los territorios, ¿no? Hace poco, el lunes precisamente de esta semana, tuvimos una charla muy interesante con un representante de allá de los zapatistas de Chiapas, de cómo han estado ellos gestionando y construyendo su propia territorialidad. Bastante interesante su planteamiento. Bueno, entonces la pregunta en concreto, para no abundar demasiado, no abusar del tiempo, es eso, si este autor japonés llevó a cabo un proceso de crítica, obviamente de superación, de pensamiento de Polanyi, porque muchas de estas cosas, sobre todo la parte tecnológica, pues no está en la obra de Polanyi. Y si lo hizo, pues de qué manera, ¿no? Se llevó a cabo este proceso de crítica y superación de la obra de Polanyi. Y digamos, el segundo ámbito que a nosotros nos preocupa particularmente aquí en nuestro doctorado es el tema de la construcción de otra economía que justamente no es sobre el principio ni de la fraternidad, ni que está basada en la reciprocidad, ni tampoco en el principio de la igualdad, en el que está basado la redistribución, ni tampoco en la libertad que sustenta, digamos, el principio de intercambio mercantil, sino el principio de solidaridad. Por eso le llamamos a la economía una economía solidaria, donde uno puede participar económicamente con una actitud solidaria. Y la solidaridad, como todos sabemos, es incondicional, se da sin pedir nada a cambio. O sea, es un nivel muy superior, digamos, de la ética, ¿no? De la práctica de la ética humana, hacer cosas por los otros sin esperar nada a cambio. O sea, ese nivel tan avanzado, tan elevado, que al menos pues, se ha atrevido, se ha bosquejado, se ha planteado, ¿no? Esa es, por así, la gran utopía pues, de la economía solidaria. Yo coincido con la tesis que planteas, definitivamente tenemos que recuperar esas formas que ya están allí, pero tenemos que canalizarlas, de alguna manera proyectarlas en un sentido distinto y sobre todo hacer lo que decía Polanyi, o sea, la economía debe ser claustrada en la sociedad, porque la economía como que se ha separado y ha adquirido su propia dinámica, su propia dimensión, y además una dimensión que finalmente se ha vuelto contra sus creadores, contra los seres humanos y contra la naturaleza para destruirlos a unos y a otros. Entonces necesitamos nuevamente volver a institucionalizar las formas de hacer economía y necesitamos encontrar caminos. Entonces, por lo tanto, todas las investigaciones, todas las experiencias como los zapatistas y muchas cosas son extremadamente importantes en esta búsqueda. Entonces, yo sé que está en curso tu investigación, tú lo acabas de decir, pero de todas maneras, si pudieras ahora sí darnos alguna primicia, algún adelanto, alguna pista de por dónde la estás viendo, aunque tenga todo ese carácter hipotético de una investigación en curso, ya nos dejas como más enrumbados, ¿no? A seguirle buscando, ¿no? Por allí, por otros lados, etcétera, trabajar los cabos que tenemos por ahí sueltos y empezar a buscar ciertas ligazones, etcétera, ¿no? Me gustaría escuchar algo sobre eso. Pues nada más, esas dos inquietudes y pues nuevamente agradecerte tu excelente charla
Y lo mismo que decíamos, ¿no? Ojalá podamos continuar hacia el futuro intercambiando ese tipo de materiales, ese tipo de ideas y demás cosas, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna compañera más quiere participar? Karen, por favor. Sí, hola, buenos días a todas, a todos. Gracias, Carlos, por la charla y muy interesante. A mí me hubiera gustado más que nos hablaras sobre este aspecto de la blanquitud. Y lo digo porque pues es mi tema de tesis. No propiamente, bueno, yo no estoy en el doctorado en economía, pero sí en el de agrarias. Y bueno, nos llegó la invitación y dije, ¿por qué no, no? Escuchar esta parte. Eh, Me preguntaba si podríamos considerar a la blanquitud como un elemento necesario en una de las formas de intercambio de las que nos hablabas, ¿no? En este caso, pues el intercambio dinerario. ¿Y qué papel tiene la blanquitud en este modo de intercambio, ¿no? Si pudieras profundizar en ello, pues me gustaría mucho. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Karen. Por acá, Raquel, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias en verdad también nos has nutrido mucho y nos has vuelto a recordar, como decía el doctor Juan José, ¿no? A Polanyi. Bueno, yo tengo una pregunta, principalmente va también dirigida a esto que comentó el doctor Juan José, en cómo, qué proponer, ¿no? Para salirnos de esta situación. Y a mí me llama mucho la parte de la reciprocidad, ¿no? En este modo de intercambio. Hablaste de un tema que, bueno, se da la fraternidad y la sororidad, ¿no? El doctor Juan José habló de la solidaridad. Bueno, yo aquí, la sororidad se da más, se entiende que es como la solidaridad de las mujeres, ¿no? Así lo entiendo yo, puedo estar confundida. Pero en este caso, para mí, bueno, y también con relación a mi tema de tesis, me llama la atención la sororidad como entendiéndolas como solidaridad, pero no propiamente desde mujeres, ¿no? Sino desde lo femenino. ¿A qué me refiero con lo femenino? O sea, por ejemplo, un hombre puede expresar lo femenino y lo masculino, o una mujer también, ¿no? Puede expresar lo femenino y lo femenino para mí, o desde mi trabajo, es más entenderlo como todos estos procesos que son, pues, de amistad, de compartir, de intercambiar, de los placeres, las amistades, ¿no? Todas estas, las emociones, las expresiones, todo esto que se da en un marco que se le ha dado a lo femenino, ¿no? A los niños, ¿no? A lo tierno. Y y hago esa crítica a lo masculino en el entendido no como la parte fuerte, sino como la parte individual, ¿no? Como que premia lo racional sobre lo emocional, ¿no? Entonces, en ese entendido, es lo que yo entiendo como la solidaridad, ¿no? Una solidaridad femenina o entendido como sororidad. En este sentido, para mí, puede ser diferente para las demás personas, pero para mí es muy importante rescatar este tipo de solidaridad, ¿no? O sea, y en este caso se une, ¿no? El feminismo con la economía social solidaria, porque se da pues se fortalece en este sentido, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? Y que se refuerza también con toda esta crítica que se hace a esta idea de la modernidad, o que puede llamarse también como esa idea de la blanquitud, ¿no? Que como menciona la otra compañera, la idea de que siempre se quiere llegar a ser mejor de lo que ya está, ¿no? O sea, reproducir la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Poner un equipo que según intercambie dióxido de carbono por oxígeno, ¿no? Cuando ya lo hace el árbol. O sea, entonces, en esa idea, esa es para mí la idea patriarcal, ¿no? De decir, vamos a imponer algo mejor que lo que ya está en la naturaleza, lo que ya produce como tal lo femenino, ¿no? Entonces se relaciona todo eso. Y para mí como que la solución sería como regresar a esa reciprocidad, pero desde la solidaridad o sororidad, ¿no?
Entonces, si podía ampliarnos un poco más en ese tema y fortalecerme, a mí me encantaría porque es lo que, bueno, estoy trabajando. Gracias. Bueno, creo que ya hay suficiente chamba, Carlos, entonces tienes aquí algunos comentarios que creo que van a ser muy productivos. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por sus comentarios, ¿no? Y por sus preguntas. Miren, que cuando Karatani se va a publicar una reseña de Transcrítica que yo hice, y más bien es una reseña social de narro cómo vino a México. Se las voy a mandar. Y él cuando vino, yo insistía mucho en el trabajo sobre Transcrítica, y él me decía que Transcrítica estaba equivocada al final, ¿no? Y que él tenía que pasar a otro lugar porque se había equivocado en su propuesta del modo de intercambio porque él ya estaba tratando de hacer una propuesta. Él dice que empieza a escribir esto de manera muy seria después de la caída del bloque socialista, porque dice, en ese momento me di cuenta, como muchas y muchos, que había que proponer algo frente al supuesto triunfo total del capitalismo. Y de hecho lleva adelante una empresa en Japón que se llama Asociacionismo Crítico, que implica que el dinero desaparezca, regresar a intercambios simples. Y es un movimiento importante en Japón, pues que son estos intercambios que están basados en supuestamente, y que el dinero siempre tiene que sumar cero, ¿no? Y eso hay todo un ejemplo muy interesante que se los voy a compartir. Pero yo insistía en la importancia de Transcrítica, y él venía como muy molesto con Transcrítica porque decía que había fallado en su propuesta de un nuevo intercambio. Cuando yo revisé la traducción de Transcrítica que hizo Andrea, que aquí está, una traducción que nos llevó mucho tiempo encontrar quién la publicara, la acabamos publicando nosotros en la UNAM, porque queríamos una distribución más importante hacia el español, ¿no? O sea, nos parecía muy, muy importante. Justo uno de los autores que está ahí de manera muy importante es Polanyi, y él termina la introducción, que es una parte muy importante de Transcrítica, en una referencia a Polanyi, ¿no? Y de hecho, pues me parece tan importante esto, ¿no?, que ha dicho Juan José, que la voy a leer, ¿no?, para que vean pues cómo este trabajo está tan cerca del trabajo de Polanyi, ¿no? Él dice en la página 41, el último párrafo de la introducción a Transcrítica, él dice: Karl Polanyi comparó el capitalismo, la economía de mercado, con el cáncer. Al surgir en el intersticio entre las comunidades agrarias y los estados feudales, el capitalismo invadió las células internas y transformó su predisposición de acuerdo con su propia fisiología. Si es así, las redes transnacionales de trabajadores en tanto que consumidores y de consumidores en tanto que trabajadores son, por así decirlo, el cultivo de células anticancerosas. Con el fin de eliminar el capital, es imperativo eliminar en primera instancia las condiciones con las cuales fue producido. Los contraataques al capitalismo dentro y fuera de este, teniendo su base en el frente de la circulación, son totalmente legales y no violentos. Ninguno de los tres puede interrumpirlos. De acuerdo con mi lectura, el Capital de Marx ofrece un fundamento lógico para la creación de este movimiento cultura, es decir, la relación asimétrica inherente a la forma de valor entre la mercancía y del dinero produce capital. Y es aquí donde los momentos transposicionales que acaban con el capital pueden asirse. Y la tarea del transcriticismo es utilizar al máximo estos momentos. Entonces, bueno, este es como un ejemplo de cómo la obra de Polanyi, que aparece citada 5 o 6 veces en el texto, está referida aquí como por Karatani como una obra igual que la de Mauss, que es otro autor que está aquí, igual que la de
la tradición del marxismo japonés como obras sobre las que está montada la transcrítica, ¿no? Entonces la relación es muy, muy radical, ¿no? La relación es muy radical, se sigue, ¿no?, de las lecturas. Ahora, entonces, y sería muy interesante referencias más precisas que voy a buscar, porque Karatani, donde se le está recibiendo con muchas seriedades en el mundo norteamericano, ¿no?, en el mundo sajón, y ahí ya empieza a ver estos estudios muy detallados sobre su relación con otras filosofías. Entonces, eso lo voy a buscar. Pero justamente Karatani venía un poco molesto porque me decía, es que claro, el problema es que Transcrítica todavía está proponiendo una solución ética al problema del capital, ¿no? Y esa solución ética tiene que ver en las rupturas que en el intercambio generamos como consumidores. Y Karatani me decía, y lo que me he dado cuenta es que pues mi ejercicio de asociacionismo crítico, donde el dinero siempre tiene que desaparecer, o sea, es la premisa de ese movimiento mercantil, que el dinero siempre es un mesero, me dice, me di cuenta, como igual con muchas de las monedas que están circulando por fuera del aparato monetario establecido y legalizado por el capital, me dice, siempre son tomadas por el dinero, ¿no? O sea, el dinero tiene una potencia interna que siempre avanza, ¿no?, y subsume todas estas prácticas éticas, me dijo, ¿no? Entonces me decía, lo que hay que pensar, pues es en otro tipo de intercambio que desconecte la mercancía. O sea, no es suficiente con desconectar el principio dinerario, ¿no? Dice, porque yo todavía estaba pensando en desconectar el principio dinerario a través de un principio ético. Y ese era la forma de la asociación, ¿no? Asociacionismo, ¿sí? Yo entiendo que Karatani viene de una sociedad hiperdesarrollada, ¿no? Hiperdesarrollada, la sociedad japonesa. Aunque entonces hay principios como el de la solidaridad, están mucho más difuminados, ¿no? Y entonces más bien tienen que partir de un principio ético que respete la individualidad tan estructuralmente constituida, ¿no? Entonces, claro, él partía de una posibilidad de un principio ético individual que asociara posibilidades mercantiles desconectando el dinero. Esta idea de la economía solidaria yo creo que tiene mucho más potencia porque las formas de intercambio, sobre todo recíproco, en regiones como América Latina son muy potentes, ¿sí? Esto es, el dinero no ha penetrado como ha penetrado sobre todo en sociedades como la japonesa, partes de la sociedad norteamericana y partes de la sociedad europea, ¿sí? O sea, son pequeños lugares donde ha penetrado de manera estructural. Pero aún así me quedo pensando un poco si esa esfera de la solidaridad no puede ser también cooptada por el dinero, en tanto sigue siendo una estructura que apunta hacia principios éticos, ¿no? Apunta hacia principios éticos. Me quedo con la duda. O sea, yo oigo todo lo que tiene que ver con economía solidaria, veo los movimientos y quiero aprender más, ¿no? Pero esa es mi duda. Ahora, este intercambio que plantea Karatani, entiendo que está trabajando en ese libro. Y él lo único que a mí me ha contado es que hay que tratar de desconectar a como dé lugar la estructura mercantil. O sea, que la estructura mercantil tiene que quedar subsumida, marginada, para que no sea el centro de nuestros intercambios, ¿sí? No sé cómo vaya. Me dice que con la pandemia se encerró totalmente a hacer eso. Y espero que lo termine. Karatani debe tener 80 y tantos años y espero que nos entregue esa obra. Yo lo que veo es que hay, y con esto adelanto un poco de lo que estoy viendo, es que hay tres esferas sociales muy potentes que espontáneamente están desconectando la mercancía, ¿no? Que espontáneamente están desconectando la mercancía y que están dibujando nuevas formas de intercambio, y no todas necesariamente positivas, ¿no? Los movimientos feministas, en efecto, y aquí me ligo un poco con lo que decía Raquel, porque son movimientos que, a diferencia de los movimientos de los frais fraternales, que siempre tienen una tendencia religiosa hacia el poder,
son movimientos, en efecto, como ella dice, filiales, ¿no? Son movimientos filiales. O sea, lo que empezamos a ver en los movimientos feministas es que espontáneamente la constitución no es religiosa, sino es una constitución de filiación, en efecto. Y yo creo que gran parte de esa potencia que ahora es tan clara en los movimientos feministas es que durante gran parte del capital ellas han tenido que desarrollarse en trabajos no mercantiles, ¿no? En trabajos que no tienen que ver con la producción de mercancías. Y eso espontáneamente las lleva a una esfera donde el centro no es el intercambio mercantil, ¿no? Mientras que a los hombres, nuestro centro de acción ha sido el trabajo productor de mercancías, ¿no? Ha sido el trabajo productor de mercancías. Y eso nos coloca siempre en una esfera de poder y en una esfera de religiosidad, ¿no? En cambio, esta esfera solidaria, sorora, que está nuclearmente embonada con trabajos reproductivos simples, con trabajos que no tienen un reconocimiento salarial, esta estructura de pronto empieza a tener una prelación social importantísima porque recrea intercambios filiales, ¿no? Intercambios filiales muy poderosos. Entonces sí, yo por eso ponía entre paréntesis esta idea de fraternidad de Karatani. Karatani no llega a decir sororidad, es un término que todavía ni siquiera estaba incubado, ¿no? A principios del siglo XXI, no era un término franco como es ahora en la teoría, pero Karatani sí dice fraternidad, ¿no? Yo por eso lo pongo entre paréntesis, porque creo que ya la estructura fraterna ya es una estructura que está encabalgando los movimientos mercantiles, ¿no? Los movimientos de plusvalorización. Bueno, pero regreso a lo que le iba a decir a Juan José. Parte de un poco de lo que yo estoy viendo es que hay 3 movimientos mundiales, además muy diversos en donde se dan, pero que están ahí. Uno es, en efecto, el movimiento feminista. El otro es el movimiento de los pueblos originarios, ¿no? Que los pueblos originarios de manera radical han siempre reprimido la estructura mercantil y sobre todo la estructura mercantil capitalista. O sea, de manera consciente y con muchas variantes, los pueblos originarios están siempre en un punto de obediencia a la forma natural del territorio, ¿no? A la forma natural del territorio. Y eso hace que su sabiduría bloquee permanentemente constructos de intercambio mercantil acumulativo, ¿no? Entonces, es paradigmático los movimientos de los pueblos originarios para pensar una nueva forma de intercambio, ¿sí? Que no esté centrada en el movimiento mercantil. Y ahí tiene que ver de manera radical el territorio, ¿no? O sea, por eso conflictos tan interesantes y que hay que estudiar con tanto detenimiento como el conflicto, por ejemplo, del Tren Maya y los territorios mayenses, hay que estudiarlo con muchísimo cuidado porque se están jugando paradigmas muy importantes, ¿no? Paradigmas muy, muy importantes. Entonces, más allá de la confrontación política y todo, hay que estudiar bien qué se está jugando ahí, ¿no? Simbólicamente y realmente como una posibilidad de intercambio diferente. Y el tercer movimiento que a mí a veces me parece el más explosivo, ¿no? El que también nos demuestra que los intercambios pueden no ser para mejor si desconectamos el dinero y desconectamos la mercancía, pero que es un movimiento muy potente, un movimiento absolutamente secular, ¿no? Absolutamente tecnológico, pues es el movimiento de la migración, es el movimiento de la migración, ¿no? O sea, las migraciones se están dando por muchísimos elementos. Han sustituido al sujeto o a la sujeta exiliada, que era paradigmática en el siglo XX. Ahorita tenemos una migración de 3 millones a partir de la guerra actual, en 19 días. Pero las migraciones, por ejemplo, centroamericanas, ya están aquí y funcionan con territorios virtuales, funcionan con el teléfono celular, reterritorializan y la mercancía entra en algún momento de ese movimiento migratorio y después desaparece. Entonces se crean nuevas formas de intercambio muy potentes, a veces muy atávicas, regresan formas sexuales muy violentas, pero el mundo está en migración, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, pero por abajo de nosotros el mundo está en migraciones. Y yo creo que ahí hay que estudiar otra forma paradigmática de los nuevos intercambios que se pueden dar, ¿no? Entonces, yo veo esto de las economías solidarias como una forma muy potente de ciertas regiones, ¿no? Porque no son regiones que han sido totalmente invadidas por el principio de construcción identitaria dineraria, ¿sí? Y por el otro lado veo
que estos movimientos espontáneos no están respondiendo a principios éticos. Por ejemplo, los pueblos originarios están respondiendo a principios realmente metafísicos muy complejos, ¿no? O sea, no solo son estructuras éticas, son estructuras metafísicas de comportamiento muy complejas, ¿no? Y los movimientos feministas quizás son los movimientos más cercanos a nosotros, ¿no? Los movimientos de migración pues plantean retos muy importantes para pensar lo que va a suceder en la estructura postcapitalista, ¿no? Bueno, todo lo que me dicen es muy, muy interesante y podría detenerme más y seguir sobre eso, ¿no? Solo a Karen, ese tema es muy, muy interesante y además nos está ganando, yo creo que teóricamente a todos, porque ahora empezamos a oír la idea de blanquitud, que es un término que viene de muchas teorías, pero que en el pensamiento en español es Echeverría quien lo coloca. Empezamos a oír la idea de blanquitud ya difuminada en muchos campos, ¿no? Ya empieza a utilizarse como un concepto descriptivo a veces, ¿no? En muchísimos campos. Y yo creo que todavía teóricamente lo tenemos que afinar más. Yo cada vez que topo con él, me doy cuenta que es un constructo teórico que va más adelante en su práctica cotidiana que como constructo teórico. Entonces, claro, esto que ella me dice me ayuda para pensarlo un poco más, ¿no? Según lo que dice Echeverría, es que se trata, pues, de la forma, de la reforma luterana, ¿no? De la reforma luterana llevada a cabo por los países sajones y los países germanos, parte de los países de lo que después era Francia, ¿no? Y que tiene que ver con este principio contra los principios propiamente mediterráneos, que lo que pone como prelación es el ahorro, la acumulación, y genera un punto central de avaricia, ¿no? De avaricia. O sea, atrás del movimiento de ahorro, de acumulación, empieza a desarrollarse, pues esto que también se decía del oxígeno y del árbol, un punto de avaricia, un punto de avaricia. Y mi idea es que esta blanquitud, que tiene su primer gran experimento en la conquista de América, o sea, es el primer gran momento donde se va a llevar a cabo el ejercicio de exterminio para llevar a cabo esta nueva ética del capital, ¿no? Una ética que tiene que ver con la acumulación, básicamente, y con la vida puritana, ¿no? Con la vida reservada, con la vida desligada de lo natural, ¿sí? Con la vida centrada en uno mismo, en la socialidad humana. Esta vida es lo que conduce a la industria, ¿no? O sea, tiene como objetivo irse cribando hasta que llega a su gran punto, que es el siglo XVIII-XIX, donde ya genera una industria de capitales muy clara. Si Dios o si las diosas no nos pueden dar certeza de que nosotros estamos en el camino correcto porque ya estamos desligados del mundo sacro y al mundo sacro solo vamos a regresar después de muertos, se dice, ¿qué nos da certeza de que estamos en el camino correcto? La blanquitud. O sea, espontáneamente, ¿no? Los nórdicos dicen, claro, el que es blanco, ¿no? Y tiene riqueza, está dando una prueba fáctica de que está en el camino correcto de la divinización, ¿no? Entonces, ese principio tan básico, ¿no? De identidad es un principio que se va consolidando, Y a través del capitalismo industrial, entonces, aquellos que tienen riqueza, aquellos que tienen ahorros, aquellos que tienen acumulación, aquellos que tienen el estatuto empresarial del capital, son aquellos que están en el camino correcto de la divinidad, ¿no? Eso es la blanquitud, en cierto sentido. Entonces, potencia un intercambio que no sea un intercambio sacro, que no sea un intercambio estatal, que no sea un intercambio recíproco, potencia un intercambio de equivalencias, ¿no? Un intercambio puro de dinero, donde supuestamente aquel que trabaja mejor es aquel que va a tener riqueza, ¿no? O sea, el mito capitalista bohemio, ¿no? Aquel que logra ser mejor que el otro es aquel que está en el camino de la salvación, y la prueba fáctica, la prueba violenta, la prueba racial, es que es blanco, ¿no? Es que es blanco, ¿no? Claro, por eso Echeverría ya al final cuando trabajaba decía, y claro, nadie más blanco que Obama, decía, ¿no? O sea, es un principio tan potente que
cuando realmente se aplica, salta el problema racial y se enfoca en el núcleo, que es la prueba de la blanquitud, es la riqueza monetaria, ¿no? La riqueza del equivalente, la riqueza de poder transmutar algo en dinero, ¿no? Sí. La riqueza barroca, pues es más bien la riqueza del derroche, la riqueza de lo irresponsable, la riqueza festiva. Esa no es la riqueza de la blanquitud, ¿no? La riqueza de la blanquitud es tener el dinero para abstraer la mercancía, ¿no? Y poder generar más dinero, ¿no? Esa es la prueba. No por casualidad tú has escrito un libro que se llama Hermenéutica del Relajo, ¿no es cierto, Carlos? Eh, bueno, pues yo solamente quiero hacer un cierre final, ya creo que ya estamos en un buen tiempo. Efectivamente hay una serie de estudios ya en Estados Unidos, ¿no? De este hombre que es una máquina trabajando, Gavin Walker, ha trabajado a Karatani, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Es un tipo muy interesante, Gavin también, y haciendo estas conexiones, ¿no? Que tú dices, hay trabajo hay que hacer, porque está Polanyi, se ha sumado Nancy Fraser, ¿no? En este post-polangismo, ¿no? Es muy interesante. Eh, lo que dices ahora, bueno, el movimiento feminista en algunos lugares ha colocado en el centro el lugar de la deuda, por ejemplo, ¿no? En Argentina esto es clarísimo, ¿no? Nos queremos desendeudadas, dicen, ¿no? Como un mecanismo de desconexión de esta forma dineraria de la que tú haces señalamiento. Eh, la migración, ¿no? Como un nomadismo impuesto, ¿no? Un nomadismo ante la barbarie, ¿no? Y por tanto un rechazo a la acumulación, pues, porque hay que moverse, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y muy trágico al mismo tiempo esto que tienen las grandes migraciones de nuestro tiempo, que efectivamente están y no están, ¿no? Aparecen y no aparecen. Eh, y lo de la blanquitud, que digamos bueno, se ha convertido en los white studies, ¿no? En Estados Unidos las universidades ya tienen sus departamentos para estudiar en estas formas, ¿no? De mercantilización es muy interesante. Yo ahí siempre me apoyo mucho en la novela, ¿no? En Toni Morrison, en Kyung-go, ¿no? Que a lo mejor, como dices, teóricamente no está tan desarrollada todavía la cuestión, pero literariamente sí hay un cúmulo importante, ¿no? De autoras y autores que han trabajado esto de la blanquitud literariamente. En fin, pues queda la promesa de invitarte, Carlos, en futuros. Te cuento y les cuento a las compañeras si no han podido asistir. El doctor Juan José Rojas lanzó la iniciativa de un ciclo de cine cooperativo, ¿no? Entonces ya te convocaremos en algún momento para que nos apoyes, porque el cine es también una de tus pasiones, yo lo sé. Compartimos ese gusto por el cine japonés, particularmente el de los 7 samuráis, ¿no? Como la gran película, que además está todo el problema de la reciprocidad, de los intercambios, ¿no? De la redistribución, está en Kurosawa indudablemente, ¿no? Entonces, bueno, ya esperemos que puedas acompañarnos en algún momento en estos ciclos de cine cooperativo o sus variantes que vayamos construyendo, ¿no? Bueno, pues agradecerle a todas su asistencia, agradecerle de nuevo a Azucena el apoyo y el trabajo que siempre hace eh, permitiendo la gestión, ¿no? de estos espacios en su modo virtual, este territorio virtual, como lo has llamado, y agradecerle a Juan José Rojas el apoyo para la realización de esta conferencia y por supuesto pues a Carlos, ¿no? Que siempre es un gran amigo y es un compañero muy querido, ¿no? Entonces, Juan José, pues te agradezco. Sí, bueno, No, no, pasen, ¿sí? igual agradecer, ¿no? Agradecer, creo que ha sido muy sustancioso la actividad del día de hoy. Efectivamente, lo que tenemos en puerta es el ciclo de cine, que tiene todavía por delante 3 debates. El próximo viernes tenemos el debate de la película de Jaime Humberto Hermosillo, Infinidades en un cuarto de baño, una película muy intimista, digamos, en pocos personajes, condensa una problemática social muy importante. Vamos a debatirla el viernes a la 1, podemos mandarte el link, pues si tienes tiempo de conectarte. Y después, los otros 2 viernes, nos quedan otras 2 películas. Hoy no circula, de Víctor Ugalde,
y finalmente cerramos con Un año perdido de Gerardo Lara. Todas ellas fueron coproducciones de cooperativas de producción, de actores y de directores, que tienen una gran calidad y que fueron, digamos, un punto de ruptura, de oposición a la avalancha del cine de ficheras y demás, ¿no? Entonces, es una nueva forma de renovación del cine mexicano. No llegó a ser como la época de oro, ni mucho menos, pero sí fue por lo menos pues un intento, una tendencia, ¿no? Se generó allí crítica, alternativa, muy importante, muy importante. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar mandando los links. En este tiempo sería fantástico que nos acompañaras, compartir alguna opinión y demás. Bueno, pues es eso básicamente, y pues sí, efectivamente, pues agradecerle a Jaime también esta capacidad organizativa que ha tenido para generar siempre eventos de gran interés, ¿no? Mucha importancia, mucha actualidad. Y a todos los que asistieron, pues igualmente agradezco su presencia, su participación. Muy bien, pues Carlos, un placer verte. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias.